todo lo que ya, gracias. Listo, regreso 1, 2, 3, no voy a hablar otra vez, solo quiero decir que la mejor transfusión es la que no se hace, otra vez, la mejor transfusión es la que no se hace. Entonces, vamos a hablar de sangre total reconstituida. Entonces, la sangre total en este banco de sangre no entiendo por qué no tienen. Deberíamos de tener en todos los bancos de sangre. Las indicaciones son bien poquitas, pero sí están indicadas en cosas pediátricas, en enfermedades pediátricas. Entonces, esta es una unidad de concentrados eritrocitarios, es decir, los elementos formes, unidad de concentrados, una unidad de células empacadas, a la que le añadimos plasma. Y el hematocrito final debería ser entre 40 y 50%. ¿Cuáles son las indicaciones de transfundir sangre completa? Es decir, eritrocitos más plasma. Una exsanguinotransfusión total, o sea, deberíamos hacerlo en recién nacidos que vamos a exsanguinar, debería de ser así, pedida la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué pasa cuando yo hago cambios de, o sea, le estoy cambiando la volemia, ¿verdad? Pero que, y lo hago en base a la volemia, pero ¿qué sucede? Si yo solo le pongo glóbulos rojos, como usualmente lo hacemos acá, ¿cuáles son el efecto adverso? Pues las complicaciones que puede tener eso, por lógica. Si yo te saco sangre completa a usted y solo le meto los elementos formes, pueden entrar en CID. Estoy barriendo todo su plasma, todos sus factores de coagulación me los traigo y no le estoy regresando eso. Entonces, una de las complicaciones es igual que trombocitopenia, ¿verdad? Entonces, se debería de utilizar en exsanguinotransfusión y hacer eso. Yo le voy a colocar, digamos, si sus recambios son, qué sé yo, 120 cc, no sé, se me ocurre algo así, un número cualquiera. Yo necesito ponerle plasma en la misma cantidad, usualmente en la misma cantidad. ¿Por qué? Porque le voy a barrer toda su coagulación. Estoy sacando y metiendo solo glóbulos rojos, pero no estoy metiendo plasma. Entonces, por lógica, debería de ser. Es igual que cuando entran a una bomba de circulación extracorpórea. O sea, la máquina a la hora de hacer esto, debe entrar su sangre ahí, necesito devolverle plasma. Si no, también ese paciente que entra a cirugía va a entrar en CID. Después dicen, ay, es que no deja de sangrar. ¿Cómo no? Si no tiene ni con qué, ¿va? Va. Y todos los pacientes que vienen en choque hipovolémico, o sea, el paciente que viene desangrado por una herida, por un trauma, por un accidente, por lo que quieran, y está hipotenso, chocado, y saben que es choque hipovolémico, sangre completa, porque perdió plasma y sangre, no solo perdió células rojas. ¿Me explico? Va. Es lo ideal, o sea, yo sé que no se hace aquí, ¿verdad? Pero... No, porque tendríamos, bueno, es que me refiero a, tú pedís células, pedís los elementos formes de la sangre, o sea, los rojos. Pero ¿qué pasa con las proteínas que están circulando en el plasma, que son todas las proteínas de coagulación, más albúmina y otras cosas? Y el paciente también lo perdió, porque no es selectivo, a la hemorragia no es que solo va a sangrar glóbulos rojos. Entonces, la lógica es, le tengo que regresar plasma también. Entonces, lo ideal sería sangre completa, reconstituida con plasma o sangre completa que no ha sido centrifugada, porque cuando viene un paciente a donar, lo que sucede es que entra a donar una unidad de sangre completa. Esa unidad la meten a una centrífuga, así es como es. La centrifugan y separan plasma, luego separan plaquetas y del plasma salen los críos. Es por centrifugadas. Bueno, el sobrenadante de los plasmas es los críos. Entonces, no vamos a tener sangre completa nunca, porque siempre la vamos a estar fraccionando. Entonces, si tenemos fracciones, fraccionamos la sangre, sacamos plasma y sacamos plaquetas de una unidad. ¿Me explico? Entonces, no va a tener plasma ¿Tiene glóbulos blancos? Sí, una pequeña cantidad, pero vamos a hablar de eso. Entonces, realmente las indicaciones, pues ya las saben, me las voy a pasar rápido, pero solo para que tengan idea de cómo es banco de sangre y qué transfusión qué hemoderivado debería de solicitar cuando ya decidí que sí hay que transfundirlo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener menos de 7 días de extraída la sangre que se va a usar para exsanguinotransfusión.
En los prematuros deberíamos de utilizar sangre que tiene 72 horas, porque se hemoliza por el anticoagulante que se utiliza. Entonces, los prematuros tratemos de ponerle siempre sangre fresca. Decimos, mire, que sea menos de 72 horas de haber sido. Y de hecho, los menores de 35 semanas deberían de recibir hemoderivados radiados. No se hace en ningún lugar de Guatemala, es por lo caro, eso, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos diciendo, la sangre completa tiene que reconstituirse con plasma fresco o albúmina. Albúmina ya no la hacemos con plasma, ¿verdad? Tiene que ser, en el caso de los recién nacidos, y como va a ser una exsanguinotransfusión, tiene que ser ABO compatible con la madre, obviamente, las células, pero el RH tiene que ser idéntico o negativo o idéntico al del recién nacido. Y el plasma tiene que ser del mismo grupo del neonato. En este caso, sí se debería utilizar el plasma del mismo grupo. El hematocrito final ya lo hablamos y depende del volumen que les haya salido en su fórmula de cálculo de volumen y que van a ser la sanguíneo. Entonces, los concentrados eritrocitorios, entonces cuando ya hicimos la remoción de plasma, tengo elementos formes, solo glóbulos rojos. Y estos en diferentes bancos de sangre, el anticoagulante que más se utiliza es el ACD, y dependiendo del anticoagulante también es su hematocrito, su conservación en grados centígrados, que tiene que estar refrigerada, y la caducidad de cada uno. Entonces ustedes se dan cuenta, todos los glóbulos rojos, allá dice leucocitos residuales en la penúltima columna, van a tener leucocitos residuales. Por eso es que hay riesgo de tener una reacción alérgica, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener antígenos de glóbulos blancos a los que estamos expuestos. Por eso, la mejor transfusión es la que no se hace. Entonces, son bajos los conteos, sí, y digamos que existe un filtro que nosotros, todos los niños menores de 1 año, deberíamos decir, mire, por favor, que sea filtrada. Igual para los prematuros. Y filtrarla es bien simple, realmente es poner la unidad que pasa por un filtro, que es como meten un Venoset especial que pasa por un filtro que hace que se queden los glóbulos blancos en ese filtro y ustedes solo tengan glóbulos rojos, la menor cantidad de glóbulos blancos para que no lo expongan a diferentes antígenos. Y eso hace que tenga menos reacciones, eso hace también la radiación, va a remover todos los glóbulos blancos, los va a matar, ¿verdad? Entonces, estas las causas de anemia neonatal, muchísimas, ya las hemos hablado, desde las extracciones, los pacientes con anemias hemolíticas, ya sea RH, ABO, aplasia pura de sangre roja. Entonces, el volumen que utilizamos siempre es de 10 a 15 ml por kilo en paciente que no tiene una cardiopatía determinada, ¿verdad? Y decimos en algunos prematuros, pero no necesariamente, y es ideal transfundir 10 ml por kilo en un periodo prolongado a estarlo transfundiendo en varias ocasiones, por todo lo que existe. Uno, si no les van a dar las células del mismo donador, que casi siempre es que van a abrir una nueva, ¿verdad? Entonces lo estoy exponiendo, digamos que si le voy a pasar por alícuotas 4 transfusiones, a 5 cc por kilo, lo expuse a 4 donadores. Entonces, ya solo eso lo pongo en riesgo de hacer un trali, de hacer cualquier reacción alérgica y que más adelante tenga una anemia hemolítica, incluso por transfusión. Entonces, idealmente deberíamos de transfundir en periodos prolongados. Es lo que yo siempre digo, pero ¿por qué lo transfundieron cada 12 horas? Mejor lo transfundo. Y digamos, hay pacientes que están acostumbrados a anemia y que sus variaciones hemodinámicas son más constantes, como los pacientes con anemia hemolítica que yo tengo. Entonces, esos pacientes están muy sometidos a eso, pero el someterlos a una hipoxia más prolongada va a hacer que a la larga tengan hipertensión pulmonar. Entonces, lo mejor sería oxigenar, o sea, poner una cánula, poner oxígeno, si el paciente está estable, obviamente es cánula, y transfundir en 3 horas el mismo volumen que ustedes habían calculado para no transfundirlo por alícuotas. Le doy menos chance a que tenga esas variaciones y de hipoxia y no tenga hipertensión pulmonar a la larga. Entonces, idealmente y eso es otra cosa, ¿verdad? Idealmente de un solo donador. O sea, lamentablemente, si tenemos que exponer al paciente de 2 donadores, yo lo que les digo siempre, y no sé si lo... Y tiene razón, digamos, abrir unas células ya es que se puedan contaminar, pero también es cómo se manipula la sangre. Entonces, si yo puedo, hay lugares, obviamente en lo privado, sí podemos hacer esto de que sea un sistema cerrado y que puedan hacer bolsas pequeñas de lo que yo necesito, pero si no,
idealmente agarrar de un mismo donador, sobre todo si ya sabemos que el paciente tiene anticuerpos circulantes. Las indicaciones según cada guía, ¿verdad? Pero obviamente ya saben, o sea, un hematocrito menos de 20% con hipoxia y un hematocrito menor de 30 en niños con oxigenación y ventilación asistida sí debería de ser una indicación y no necesariamente estar pensándolo porque pues obviamente lo que les estoy diciendo, el riesgo de hipertensión pulmonar en niños muy pequeños es bien importante evitarla con oxigenar. Entre más hipoxia, más riesgo de hipertensión pulmonar, más prolongación en una ventilación mecánica, ¿verdad? Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor, aquí que cedemos a todos los caprichos de anestesia, ¿verdad? Y a veces no son indicados, pero digamos, si sabemos que tiene un riesgo bien alto de sangrado, pues deberíamos de acceder, si no, no. Y pérdidas agudas, más del 10% del volumen circulante total, también es una indicación, ¿verdad? Pérdida del 10% acumulado semanal cuando hemos estado pinchando mucho a un paciente con intensivo. Y bueno, en más de 4 meses, similar que en el adulto, ¿verdad? Las indicaciones y siempre importante, una transfusión no es tratamiento. Ay, señora, ya le pusimos sangre, ya se puede ir a su casa. ¿Y por qué la transfundimos? A saber. Y esto pasa muy seguido, ustedes. O sea, sí, es que lo transfundieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Desde decir, mire, sí, es que venía descompensado y creemos que es una anemia carencial. O sea, ya lo transfundí, pero tengo que saber por qué lo transfundí, ¿verdad? O sea, cuál es el diagnóstico de base, por qué necesitó una transfusión ese paciente. Eso es lo más importante. Una transfusión es sacar de la urgencia al paciente, no es tratarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtienen los concentrados plaquetarios? Siguiente. Lo que les decía, puedo meter la sangre completa a la centrífuga y sacar una unidad de plaquetas que también va a tener contenido de plasma, y un poquito de contenido de plasma y de leucos, y la que es por aféresis, la que más me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes realmente menos riesgos, ¿verdad? Entonces, es por fraccionamiento. Usualmente una unidad de plaquetas viene teniendo entre 45 y 60 mililitros. Usualmente en todos lados. Aquí creo que 50, en promedio, 50, 55, si no estoy mal. Y el contenido de plaquetas es 5.5 por 10 a la 10 y siempre va a tener leucocitos, 1 por 10 a la 8 y puede tener glóbulos rojos porque la centrífuga no es realmente selectiva, ¿verdad? O sea, solo va a hacer que se quede sobrenadando. Si yo les transfundo plaquetas, ¿cómo se llama ella? Siempre se me tú. Si yo te transfundo plaquetas hoy, ¿cuántos días te duran circulando? 7 días, ojalá. ¿Cuántos? 3 días, 48, 72 horas y mucho, y dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Si es CID, menos, obviamente. Y, por ejemplo, si es una trombocitopenia inmune, también, ¿verdad? Porque tiene anticuerpos, pero usualmente de 48 a 72 horas. Por eso digo, es sacar de la urgencia al paciente, lo que hablábamos en neonatos. Si yo decidí que le voy a transfundir plaquetas porque el niño está infectado por una cándida, pues el tiempo que yo espero que actúe la ANFO, la FLUCO, 72 horas, 48 horas, entonces transfundo. De lo contrario, no, sigo, no sigo, ¿verdad? Y si les transfundo por aféresis, va, porque es bueno, porque es un solo donador, porque la máquina hace esa separación, no es una centrífuga, es como más específico, ¿verdad? Ya va a separar más rojos, más blancos, menos cantidad de leucos, y entonces equivale de 4 a 12 concentrados plaquetarios. Depende del volumen también que le puedan sacar a cada paciente. Por eso es que dice, mire, es que no pasó las pruebas. ¿Por qué? Dependiendo del banco de sangre. Si el paciente tiene menos de 200,000 plaquetas, no puede donar, por ejemplo. A lo mejor acaba de pasar una gripe y tengo 170,000 plaquetas, 180, son normales, pero no le sacan por política, ¿verdad? Por protocolo, más bien. Entonces, depende y depende también del volumen y por eso es que piden un peso, ¿verdad? Un paciente de 50 kilos, de más de 50 kilos, 18 a 55 años sanos. Y preguntas que son importantes y que les van a preguntar y que siempre, ¿puedes ayunar un paciente? Sí, sí, puedes ayunar un paciente. Lo que pedimos cuando es una transfusión de plaquetas es que no haya comido grasa por la máquina, ¿sí? Que sí va a hacer una centrifugación de plasma, entonces si hay como muchos triglicéridos, entonces ese paciente no es un buen candidato, ¿verdad? Y se logra una leucorreducción óptima. La verdad es que los leucocitos pueden ser de 1 por 10 a la 6 y si se tiene una mejor máquina incluso puede ser menos, ¿verdad? Es que también hay avances de esa misma máquina. Entonces las indicaciones de transfusión de plaquetas es profiláctico o terapéutico, ¿verdad? Entonces,
Nunca transfundir a un paciente si no está sangrando. Realmente, si no está sangrando, a menos que esté en ese rango en el que sí tiene ese riesgo. Hablando de recién nacidos, lo que dijimos, ventilación mecánica, alteraciones hemodinámicas, paciente con aminas, alta frecuencia, ese paciente, o que ya tiene un sangrado en la cabeza y entonces es indicativo. Sangrados mayores, obviamente, y digamos que esto ya lo sabemos, y esto puede entrar un paciente con 100.000 plaquetas, como ayer estaban comentando el caso de que no le quisieron hacer una ileostomía a una niña con 100.000 plaquetas. ¡Despierta! ¡Despierta! Y entonces, 100.000 plaquetas podría entrar a un parto, a una cesárea, a una cirugía mayor, incluso a una neurocirugía, para que sepa. O sea, sí puede entrar con 100.000 plaquetas un paciente. Se supone que es un nivel hemostático bastante seguro, ¿verdad? Entonces, para no, o sea, el que le hayan diferido hacer una ileostomía a esa paciente, para mí es así como inconcebible. O sea, de verdad, ¿cómo va a ser? Tiene 100.000 plaquetas, esa niña podría tener hemostasia, ¿verdad? Y bueno, otras cosas que sí considerar, 50.000 plaquetas para PLs, idealmente. Yo sé que a veces nos arriesgamos, pero menos de 50.000 plaquetas pueden provocar ustedes una hemorragia. Una CID, menos de 20.000 plaquetas. Y secundaria falla medular, que esto es bien variable, solo si está sangrando, falla medular, estamos hablando de anemia plástica o una leucemia, ¿verdad? Entonces, el paciente que va a entrar a quimioterapia y ya sabemos que tiene leucemia, sí deberíamos de mantener más de 20.000 plaquetas, idealmente. Este paciente sí se transfunde profiláctico, ¿sí? Menos de 20.000 plaquetas, si va a iniciar a quimio, pues idealmente se le transfunde. Y en riesgo de hemorragia, miren, ya hemos ido bajando este valor, ¿verdad? Antes era 20, luego fueron 10 y ahora son 5, menos de 5.000 plaquetas. Pero ustedes saben que muchos de mis pacientes con aplasia medular manejan menos de 5.000 plaquetas y van y vienen, ¿verdad? Y no los voy a estar transfundiendo a cada rato porque si no les tendría que transfundir de un montón de donadores, me van a hacer después refractariedad y además de eso, que los estoy sometiendo a más riesgo, ¿verdad? Diferentes donadores. Lo que dijimos, trombocitopenia inmune primaria solo con síntomas neurológicos, hemorragia va a entrar a sala, BTI no se transfunde. Gracias. Las trombocitopenias hereditarias adquiridas, estoy hablando de alteraciones cualitativas de las plaquetas, trombastenia Gladman o síndrome Bernal-Solier. En las crónicas, idealmente no transfundimos, a menos que el niño venga sangrando de la cabeza o que esté en riesgo por alguna cirugía. ¿Cómo se debería de transfundir plaquetas en recién nacidos? De 10 a 20 mililitros de concentrados plaquetarios por kilo. Y en niños, más de 10 kilos, deberíamos de utilizar esto, una unidad por cada 10 kilos de peso, o 4 concentrados plaquetarios cuando son niños más grandes, adolescentes, por superficie corporal. En adultos, bueno, no importa. Mentiras. Entonces, ya dijimos esto, ya dijimos esto. Los pacientes con hiperesplenismo. ¿Quiénes tienen hiperesplenismo? Deyanira, ¿qué es el hiperesplenismo? Los pacientes con esferocitosis tienen hiperesplenismo. ¿Qué es hiperesplenismo? Tienen esplenomegalia. Esplenomegalia y hiperesplenismo son dos cosas distintas. Y no solo plaquetario, ¿verdad? No solo plaquetario. Empieza solo con plaquetas. Entre más grande es el vaso, más riesgo de que vaya a secuestrar otro tipo de componentes. Por eso es que los pacientes pueden llegar a tener leucopancitopenia en general. Ahora el paciente con... Entonces, ¿qué pacientes tienen hiperesplenismo? Tampoco, tampoco. Esa es una esplenomegalia también. ¿Quiénes tienen? Los niños con hipertensión portal. Prácticamente todo lo que sea una obstrucción a nivel del drenaje, la vena porta en el... Entonces, casi exclusivamente tienen los pacientes con hipertensión portal. Pero los pacientes con enfermedad de depósito, Gaucher, Niemann-Pick, también hacen hiperesplenismo. Ellos no es esplenomegalia. Ellos es hiperesplenismo.
Entonces secuestran también células. Y no solo es que haya depósitos de células ahí, sino también hay depósitos en médula ósea, hablando de Gaucher y Niemann-Pick, hablando de forma de depósito, pero hacen hiperesplenismo, por eso es que tienen pancitopenia. Entonces, cuando ya empieza a reducir el vaso, en el caso de los pacientes con enfermedad de depósito, empiezan a mejorar sus conteos de todas las células. El paciente con hiperesplenismo no suele ser usual. El niño que subieron con una esferocitosis, que a mí me parece que tiene dos cosas, tiene hiperesplenismo. ¿Ve ese vaso inmenso? Ese no es usual de esferocitosis. Yo por eso cuando lo vi, o sea, sí sé que tiene esferocitosis porque es lo que vi, pero cuando ya le veo el vaso, que es grado 4 casi. ¿Cuál es el grado 4, Víctor? Digamos que el reborde costal al ombligo es el que se va a pasar llegando al ombligo. Después del ombligo. A ver, ¿cuáles son los grados? Doctora, a la par de Carlos. Perdónenme, soy muy mala para los nombres. Y si no pasaron conmigo, menos. Perdónenme. ¿Cómo son los grados de la esplenomegalia clínicos según Suros? Segundo año de medicina. ¿Cuánto grados, doctor? Es que no le estoy preguntando a usted, estoy preguntando a la doctora de atrás. A ver, me los va a decir, pero solo quiero saber si ella se lo sabe. 4 grados. ¿Cómo se llama la escala? Vean que sea eso, el epónimo. Byte. A ver, pues, Víctor, ilumínanos. ¿Cuáles son los 4 grados? Es bien fácil, mucha. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que se utilizan para hablar de los grados de la esplenomegalia? Y ombligo. Simple. Ajá, la cicatriz umbilical. Va. Grado 1. Víctor. Mide 2 centímetros por debajo del reborde costal. No hay medida, ¿verdad? Es el polo esplénico. Va. Pensé que nos iba a iluminar. Gracias, son mentiras. Grado 2. Que llega a la línea media entre el reborde costal y el ombligo. Ajá. El grado 3 se levanta un tercio de... Que llega al ombligo. Es bien fácil. Polo esplénico. Antes del ombligo. Al ombligo, después del ombligo. No hay para dónde. Apréndanselo, hombre. Y es que así es más fácil. O sea, si yo estoy hablando con un cirujano y digo, es que mire, ¿sabe qué? Tiene una enfermedad de grado 4, nos estamos entendiendo. Pero si no, no nos estamos entendiendo ni rosca, pues. Va. Entonces ese niño que está ahí, se lo quieren ir a tocar, es flaco, se le ve el vasote. Entonces dije, esto no puede ser. Me parece un hiperesplenismo, porque no llegan a tener vasos tan grandes, puede ser, pero no es algo general en la esferocitosis. Tienen esplenomegalia así. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hiperesplenismo? De hipertensión portal, que ustedes han visto. ¿Qué son las varices esofágicas? ¿Quién me dijo varices esofágicas? ¿Qué tiene que ver las varices esofágicas? Ustedes ya pasaron por gastro, o sea, de las clases de gastro, y les hablaron de hipertensión portal. ¿En serio? Saben que yo siento que hay mucho desconocimiento cuando sale uno de la residencia de esto y es bien frecuente. Pues estamos viendo algo más frecuente, ya les voy a explicar por qué. A ver. Las varices esofágicas son porque hay como nuevos, la circulación. ¿Pero qué tiene que ver con esto? O sea, sí puede tener un paciente con hiperesplenismo, hipertensión portal, varices esofágicas, sí, pero ¿por qué? La causa sería el aumento de la presión de la porta. La causa más común con nosotros es la colocación de un catéter que se fue a esa área, y lo que sucede es que cuando empieza el flujo, tanto de la vena como del catéter que está ahí, eso es lo que hace como una turbulencia y aumenta, o sea, deforma esa estructura. Ajá. Y le genera la hipertensión. Entonces puede ser o una cavernomatosis, que es eso, la degeneración, ¿verdad?, del tejido de la porta, o un trombo. Hay otras causas, pueden haber trombos en la suprahepática también, y no necesariamente tuvieron catéter, ¿verdad? Y todo lo que sea la obstrucción sanguínea de la porta al final va a generar hiperesplenismo porque no va a haber un drenaje adecuado de todo el retorno venoso a nivel abdominal. Acuérdense que todo lo que viene de abdomen va a pasar por porta hacia corazón. Y si se obstruye, todo se va a remansar. Por eso es que pasa eso. Va. Y por lo mismo hay varices esofágicas. ¿Va? Entonces, las causas más frecuentes, porque es que a veces pensamos el catéter umbilical, sí, pero no necesariamente. O sea, puedo tener un trombo en la porta sin haber tenido catéter, sí, puedo tener una trombofilia, por ejemplo. Hay pacientes así. Es lo más frecuente. Entonces,
Para evitar que pase esto, la profilaxis debería de ser, por eso es que yo pregunto, ¿cuántos días tuvo catéter ese niño? Porque lo que se ha visto es que no más de 5 días, un catéter umbilical. A veces aquí, sí, entonces ahí ya le incrementamos el riesgo. A lo mejor salvamos al niño, el niño prematuro va a salir, creció, aumentó de peso, y a los 3, 4 años, ay, mira, tiene un vaso grande, mira, tiene hipertensión portal. Entonces, idealmente para prevenirlo sería eso, evitar el uso de catéter más de 5 días. Entonces, me salí un montón del tema ustedes, pero a lo que quería llegar es que el paciente con hiperesplendismo no necesariamente va a tener siempre trombocitopenia y tampoco va a ser severa. Pues cuando yo me vine a encontrar, cuando regresé al hospital en el 2022, a 2 niñas que tenían diagnóstico de PTI y tenían una hipertensión portal. ¿Por qué sospeché en eso? Porque lo examiné y tenía un vaso grande. Usualmente una hipertensión portal tiene un vaso muy grande, un hiperesplenismo, una enfermedad de depósito o un hiperesplenismo. Pero nuestros pacientes con PTI pueden tener vaso grande, pero no inmenso. No son vasos tan grandes. Entonces, como un tip, si tengo un vaso grande, voy a pensar, y tiene trombocitopenia, voy a pensar, yo, en primera opción, tiene hipertensión portal, sobre todo si es crónico. Decía, tiene un año, o sea, no voy a pensar en cáncer como primera opción, ¿verdad? Tiene un año, tiene 2 años de que me dijeron que tiene el vaso grande y ustedes ven la materia y tiene alrededor de 50.000 plaquetas o para arriba, muy probablemente es un hiperesplenismo, ¿verdad? No es enfermedad hematológica, pero muchos llegan con uno, ¿verdad? Ven que los cirujanos a veces mandan consultas de hiperesplenismo y tiene trombocitopenia. Realmente no soy yo la que lo va a resolver, sino ellos, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de plasma. ¿Qué tiene el plasma? ¿Qué tiene el plasma? Factores de coagulación. ¿Todos o solo algunos? ¿Mm? Todos los factores de coagulación están ahí. ¿Por qué preferimos un derivado que otro? Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, es el componente líquido de la sangre total, ¿verdad? Entonces, se puede guardar hasta por 1 año a menos de 18 grados centígrados. El volumen es variable de cada banco de sangre. Yo creía que aquí las unidades eran chiquitas, pero creo que aquí hay unidades de 200 ml, si no estoy mal, de 150, 200, son bolsas bastante grandes. Pueden llegar hasta ser hasta de 750 cuando se obtienen por aféresis. También podemos hacer plasmaféresis, ¿verdad? Ustedes, para aquellos pacientes con Guillain-Barré, para remover anticuerpos en, ¿cómo se llama esta otra enfermedad? Se me olvidó. Ahorita la voy a mencionar. PTT y su famoso SHU también. Entonces, tiene todos los niveles de factores de coagulación, no es lo ideal, ¿verdad? Porque cada vez tenemos más factores sintéticos, aunque ahorita no hay en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Del plasma, el sobrenadante proteico son los crioprecipitados que se pueden congelar. Las indicaciones absolutas de lo que le estaba diciendo de plasma fresco congelado es síndrome urémico hemolítico, la púrpura fulminans, esos pacientes que hemos tenido que se dan cuenta que empiezan a necrosarse desde que nacen, un piecito, colocan un catéter, el niño empieza a necrosarse los dedos. Hemos tenido ustedes, pues varios en estos últimos 3 años, creería yo, varios, unos 3, tampoco así. Incluso una niña que quedó amputada, ¿verdad? Que yo la estoy siguiendo y que tiene una deficiencia de proteína S. Entonces, si yo tengo un paciente que se me está necrosando, lo que le hace falta, que es una trombofilia, lo más probable es un anticoagulante natural que puede ser proteína C, antitrombina 3. Nosotros en el plasma tenemos factores coagulantes y factores anticoagulantes naturales. La trombofilia es la ausencia de anticoagulantes naturales de forma congénita. Proteína C y S, antitrombina 3, es lo más frecuente que podemos ver en recién nacidos. Los niños que ya tienen una trombosis son más grandecitos, pueden tener otras mutaciones, aunque pueden ser heterocigotos o una mutación leve de esto, y que desarrollan la trombosis más adelante o tienen algún otro factor de riesgo, como un catéter. Yo tengo una niña ahorita que vino por alteración del conocimiento, lo voy a contar rápido. 7 años, alteró el conocimiento, la mamá la trajo rápido, bomberos, la ventilan, le colocan un catéter femoral. El catéter femoral a los 3 días ya tiene un trombo.
Nunca descubrieron la causa de por qué hizo la alteración, la tomografía estaba normal. Entonces, ¿cuál es la causa ahí del trombo? El catéter. No, ¿verdad? Fue muy rápido. O sea, no voy a tener una trombosis en 3 días. O sea, un niño sano. Yo pienso en un niño que está tomando esteroides, un niño con obesidad, puede hacer por la triada Virchow, ¿va? ¿Cuál es la triada Virchow? A ver, ¿cuál es la triada Virchow? Analiza, la más cercana a la universidad. Entonces yo estoy sospechando una trombofilia en esa niña. ¿Por qué? Porque hizo una trombosis rápido y creo que lo que tuvo a nivel cerebral fue una isquemia. Tiene 7 años de vida, entonces la voy a estudiar por trombofilia. También así se puede presentar. Pero en el caso de los recién nacidos, cuando que están viendo la necrosis y se está extendiendo esa necrosis, y no solo es el pie, también es la mano, y ya estamos viendo ahí que el cirujano quiere que se le caiga el dedo. Ese niño le faltan anticoagulantes naturales, entonces tenemos que usar plasma. Entonces a veces pensamos, ¿hay que anticoagularlo? Sí, la verdad es que las dos cosas. El niño está trombosado, pero también necesita anticoagulantes naturales, entonces le tengo que poner plasma y anticoagulación. ¿Ya? Parece una indicación absoluta. Entonces, analiza. ¿Alguien la trae a Virchow? Porfas. ¿Alguien? Ujú. Ujú. Y daño endotelial. Es una triada. Universidad. Bueno, entonces, se debe utilizar ensangrado con un diagnóstico. O sea, si tengo tiempo para CID o el niño tiene una deficiencia de algún factor y no tengo otra cosa, como ahorita que si viniera un paciente, yo tendría que optar por un hemodivado, entonces, y tengo que pensar entre plasma y críos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Pasó ayer que me hicieron una consulta en el 4º piso de una niña que la van a meter a sala porque esa cosa. La cosa es que la niña es dismórfica, dismorfogenética. O sea, realmente tiene los brazos y las piernas, no, las piernas no, los brazos, ¿verdad? Los brazos los tiene como, es muy, muy dismórfica. No sé qué diagnóstico genético tiene, pero no tiene todavía, más bien. ¿Eh? Va. Entonces, le sacan unos tiempos de coagulación y salen prolongados, TP y TTP. Entonces dicen, ay, no, repitamos la muestra. No voy a preguntar ni quién estuvo de turno, porque de verdad me enojé tanto, porque no puedo creer que hagan esto, porque pareciera como que, no sé, peor que centro de salud. Entonces le sacan el control, vuelve a salir prolongado. Entonces, como lo quieren llevar a la sala, decidieron, le vamos a poner plasma. Ok, ponen plasma. Ah, le sacan otro control y salen prolongados. ¿Por qué no habrá corregido? Entonces lo primero que pregunté yo, y estaba ahí la señora, ¿no? La niña es de difícil extracción. Sí, es que nos cuesta mucho, y la señora, o sea, fueron a torturar a una niña, a pincharla 4 veces, que es difícil la extracción. Desde ahí, la cascada de coagulación está mal. ¿Cómo me someto a un paciente a una transfusión de plasma? Por gusto. El riesgo que es una transfusión. Imagínense que le hubiera hecho una reacción anafiláctica a la huira. ¿Por qué la transfundieron? ¿Quién va a responder? ¿Y si se muere? Puede pasar ustedes. Hay que tenerle miedo a las transfusiones. Yo he visto cosas de cosas. Y de verdad, un niño que no tiene diagnóstico, porque ya no tiene diagnóstico, o sea, ¿por qué tiene tiempos prolongados? ¿Quién sabe? Lo más seguro es que no se puede hacer una buena muestra. Desde ahí empiezo yo a pensar, pudieron sacarle sangre bien, iba bien la relación. Esto de que sea bien la relación, híjole, aunque es bien difícil para nosotros, que somos los que al final de cuentas pinchamos al niño y vamos a estar pinchando y pinchando al niño, además mandan al más inexperto, la mandan al externo, ¿ah? Aparte de eso, o sea, si estamos viendo de que la niña es de difícil extracción y lo que quiero sacar unos tiempos, ¿por qué van a mandar al externo ustedes? No, hombre. Entonces, de verdad, por eso decidí ir a esta clase. Dije, ¿cómo es posible que transfundamos plasma sin diagnóstico? Si no tengo diagnóstico y solo voy a corregir tiempos, y solo es corregir tiempos, porque el paciente no está sangrando, no tiene indicación. Y esto se hace muy seguido en los hospitales de afuera. Me vienen muchos pacientes así, es la verdad. Es que le pusimos plasma porque tenía los tiempos prolongados. ¿Estaba sangrando el paciente? No. Entonces no tiene indicación. Incluso si fuera una deficiencia de un factor, no se transfunde plasma.
Yo sé, y sé muy bien que a veces tenemos que hacer lo que anestesia dice. Me ha tocado a mí también, de que no quiero transfundir a un paciente células, por ejemplo, y lo tengo que hacer porque si no lo llevan a sala. Pero esta discusión está bien fácil, o sea, en conciencia. Si el paciente no se puede hacer una buena muestra de tiempos de coagulación, no es valorable. No es valorable. Si la muestra se quedó más de 2 horas y no se procesó, no es valorable porque hay factores de coagulación que viven solo 7 horas. Los 7 dura bien poquito, es una vida media bien pequeña. Y desde ahí ya el TP está alterado. Entonces, no me sirve de nada una muestra que no fue bien tomada. Y si no es de fácil extracción el paciente, hay otras opciones. Incluso voy y hablamos con ciencia, con el anestesiólogo, pero solo cumplir el requisito de que le voy a corregir. Entonces, imagínense, igual le tomaron unos tiempos y no funcionó porque, y muy probablemente la niña no tenga nada, porque no tiene ninguna manifestación. Entonces, porfa, no transfundan a un paciente que no tiene indicación. Entonces yo me tengo que esperar además, porque si sí tiene algo, hay que sacar unos tiempos que sean reales, porque hay algunos factores que me duran todavía 24 horas circulando. Luego ya se los transfundieron. Entonces ya no puedo saber. Entonces no le hicimos diagnóstico. Entonces siempre que vamos a transfundir a un paciente, ¿por qué lo vamos a transfundir? Diferente, insisto, si estamos en un paciente que está sangrando, que está en CID, que ya sabemos que está en CID, un paciente que tiene NEC, un paciente que de verdad tiene ya un diagnóstico. Pero si no tiene diagnóstico y no está sangrando, no transfundan. Va. Niños con deficiencia de vitamina K, que no les pusieron vitamina K donde nacieron, que nacieron con la comadrona y vienen con hemorragia de la cabeza, también es una urgencia, hay que poner plasma, necesito poner todos los factores de coagulación dependientes de vitamina K y están en el plasma, sí, sí ponemos además de la vitamina K. Algunos pacientes solo con vitamina K. El año pasado me sorprendió una chica que no me acuerdo quién era, ahorita me voy a acordar, que de verdad me sorprendió y dije, qué bueno, alguien me ha hecho caso, alguien me ha puesto atención en mis clases. Le puso vitamina K y resolvió y me dijo, ya no le puse plasma. Yo, perfecto. Le ahorraste una transfusión a un paciente. Y solo con eso corrigió. Vitamina K y ya. El niño ya no sangró, todo bien, ¿verdad? Para revertir un anticoagulante, sí, cuando tengo un paciente que viene con una necesidad de una sala de operaciones y el niño está con warfarina, está con enoxaparina, está con cualquier anticoagulante y necesito llevarlo a sala, le tengo que transfundir plasma para evitar que me va a sangrar, sí. Urgencias, ¿verdad? Esas son urgencias. Y ya sé que tiene. Bueno, pacientes con infartos, enseguida ya hablamos. Y las indicaciones relativas, que realmente deficiencias de factores cuando no hay factores y el paciente está sangrando, ¿verdad? En el caso de los pacientes con hemofilia, que ahorita sería una opción, ¿verdad? ¿Qué le transfunde a un hemofílico? Plasma. Críos, ¿verdad? Idealmente. Si lo tengo, pues plasma, pero no es lo ideal. Digamos, si estamos en un lugar en el que no tienen, el niño llegó, está sangrando, le quieren resolver la urgencia y no tienen factor, obviamente, plasma, pero ya tiene diagnóstico y está sangrando, ¿verdad? Y cosas no indicadas, lo que se resuelve con otras medidas, ¿verdad? Digamos, si viene alguien con una hemorragia, una epistaxis, una hemorragia de mucosas, que siempre les digo, y tiene buen fibrinógeno porque no tiene una enfermedad que esté de consumo, podemos usar ácido tranexámico porque es un antifibrinolítico, ¿verdad? Todo lo demás no necesita ácido tranexámico. O sea, eso de que, tiene una hemorragia cerebral y le pongo plasma, críos, ácido tranexámico, vitamina K y todo lo que sea. No, porque el ácido tranexámico ahí no les va a hacer nada. Y, no sé si se lo sabían, pero el ácido tranexámico es oncogénico. O sea, puedo despertar oncogénesis. Entonces tampoco es así como que sea agua dulce, agua con azúcar. Va. Como apoyo nutricional nunca, antes se hacía, ¿verdad? Que teníamos hipoglucemia, entonces pónganle plasma y expansor de volumen, no, nunca más, ya existe albúmina. Pacientes sin sangrado con tiempos de coagulación alargados, ya me extendí en eso. Sangrías terapéuticas por policitemia, también deberíamos de restituir porque le estoy sacando solo rojos cuando voy a hacer sangría. Bueno, eso ya no, ya. Los críos son el componente proteico. La fracción proteica cuando ponemos a descongelar el plasma,
La que queda como sobrenadante son los crioprecipitados. ¿Qué contienen los críos? Deyanira, tú que estás platicando allí. ¿Qué contienen los crioprecipitados? Deyanira, que me hizo el favor de que se fuera un niño ayer. ¿Ah? Y te lo estoy preguntando a ti por razón. ¿Qué tienen los críos? ¿Tiene alguien? Factor 8. Entonces, como no hay factor, a ese niño tal vez le pude haber puesto factor, le pude haber puesto crío si es que estaba sangrando. Ahí tengo uno de mis frasquitos todavía de reserva, pero digamos que si no tengo y estoy en un banco de sangre que está equipado con críos es una muy buena opción. También tiene fibrinógeno, factor 13 y factor de von Willebrand. También una enfermedad de von Willebrand es la mejor opción en lugar de poner solo plasma. Entonces, se sabe que de 150 a 250 miligramos de fibrinógeno por cada bolsa, de 80 a 100 unidades de factor 8 por cada 5 a 20 mililitros. Entonces, como que podemos hacer el cálculo también si queremos corregir factor 8. Entonces, 30 kilos, y si pretendo elevar a 30% el factor, entonces hago la fórmula considerando que cada bolsa en promedio tiene 100 unidades de factor. ¿Cómo se calcula el factor 8? Dividido 2, entonces dice, tiene 100 unidades y quiero 500. Necesito 5 bolsas de críos, ¿verdad? Y fibrinógeno, hay 10 unidades en bolsas, ¿verdad? Hay de 80 a 100 miligramos. Sí, hay un niño que tiene fibrinogenemia y de verdad que no ha venido. Contigo lo vimos. Carlos Najarro. Ay, no, con la que nos ha muerto. Sí, ustedes, bueno. Se transfunde una unidad de críos por cada 10 kilos cuando está indicado en otros tipos de patologías, como CID, por ejemplo. Una unidad por cada 10 kilos. Preguntas. Claro, no se transfunde si el niño no tiene diagnóstico. Si se transfunde, ¿qué diagnóstico tiene? Y si mejor, si no lo transfunden. Ahora, otras cosas que me pasan y que es importante que sepamos. La médula ósea es un tejido, ya lo hablamos, tiene irrigación sanguínea. Por lo tanto, si un paciente está hipoxémico porque tiene anemia, no me va a alterar que le transfundan células y la médula ósea. Y les digo esto porque a veces me lo han preguntado y entonces al niño no lo transfunden porque dicen me va a alterar la médula ósea. Y ustedes están poniendo esos glóbulos rojos en sangre periférica y me están ayudando a que se irrigue la médula ósea, entonces va a ser una mejor muestra en el sentido de que va a estar oxigenada también la médula ósea para que me salga una muestra. Y en cuanto a plaquetas, antes cuando yo vine a este hospital me decían, ¿le transfundo plaquetas para la médula ósea? Y yo, no. ¿Está sangrando? No. Entonces no. Ahora, ya sé que es una leucemia. Viene un paciente con 200,000 leucos, 99% de linfos, 5,000 plaquetas. O sea, ya sé que es una leucemia porque la vaca dale, hepato, espleno, todo. ¿va? Y ya sé que ese niño necesita una quimio, entonces a ese niño sí le voy a transfundir plaquetas. No por la médula ósea, siempre entrar a quimio. Y el riesgo que tiene por la leucostasis, lo que le pasa a ese niño que ya sabemos que tiene leucemia. O ya sé que es una leucemia por clínica o porque ya se le hizo diagnóstico en sangre periférica también y por profilaxis. Pero no está indicado transfundir plaquetas para hacer un aspirado de médula ósea. Ni tampoco porque me la vaya a modificar, que también me lo han preguntado. Porque, insisto, esas plaquetas van a sangre periférica. Sí, van a sangre periférica, no van a médula ósea. O sea, no voy a ver más plaquetas en médula ósea porque metieron plaquetas a sangre periférica. ¿Estamos? ¿Otras dudas? ¿Algo más? Digo cosas así porque es que miren ustedes, es para que las preguntas que les hagan también. ¿Cada cuánto puedo donar plaquetas? Si yo dono plaquetas, doctor, mire, yo doné ahorita, ¿cuándo puedo donar plaquetas? ¿Otra vez? Y mire, y doné células, ¿cuándo puedo donar células otra vez? Vea que la gente lo pregunta, y ustedes tienen que saber eso. Células, cada 3 meses, y plaquetas puedo donar en 3 semanas. Sí.
Ah, otra cosa muy importante, gracias. Va, recientemente me llevaron una paciente al Juan Pablo II, el lunes, va. Y entonces le vi el frote periférico, le dije, ¿sabes qué? Le quiero hacer médula ósea, es una niña con síndrome de Down, tiene hepatomegalia, tiene trombocitopenia, monocitosis, puede ser una leucemia, y bueno, porque el síndrome de Down, cuánto es que eleva el riesgo de leucemia? 20 veces, doctora, 20 veces. Tiene 4 años y bueno, entonces me dice, doctora, pero le transfundí plaquetas. Ahí ya le respondí eso, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo le transfundiste plaquetas? Ayer, pero hoy ya tiene 140,000. ¿Había necesidad de sacarle sangre? No. O sea, ya sé, no está perdiendo, no está sangrando. Estaba sangrando en el momento, sí, pero a lo que voy es que ya le transfundí plaquetas, ¿el niño siguió sangrando? No. ¿Le tengo que hacer un control? No, ya sé que están circulando ahí de 48 a 72 horas, a menos que sea paciente de CID, que sí se las puede consumir, o un hemofagocítico, como este muchachito que estaba ahí en intermedios, va, ahí estoy de acuerdo. Pero cuando es un paciente que ustedes lo están transfundiendo, ya estábamos pensando, sí, puede ser una leucemia, puede ser un fallo medular, lo está produciendo, ya le transfundí, sí, ya tomé la decisión, estaba sangrando, perfecto. No le hago un control. ¿Por qué? Para ver que le subieron las plaquetas. Pues ya sé que le subieron las plaquetas. ¿Para qué necesito saber si tiene 50, 60, 100? No necesito. Células. Doctora, ya tiene 14 gramos de hemoglobina. Ok. Qué raro, tenía 7. ¿A qué hora lo transfundió? Se terminó de transfundir a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana le sacamos el control. Entonces, los glóbulos rojos tienen que redistribuirse y el valor real no lo van a obtener hasta 24 o 48 horas después. Entonces, no tomen controles de hemoglobina, hematocrito, o sea, si ustedes quieren saber si el paciente alcanzó lo que usted, a menos que sea una anemia hemolítica autoinmune. Estoy de acuerdo ahí, porque me pudo haber destruido sus glóbulos rojos. Ahí sí, incluso yo a veces les digo, hácelo a las 12 horas, quiero ver si lo mantiene, ¿verdad? O le pongo las inmunos y hágale al final de las inmunos, quiero ver si mejoró con la... Pero en el caso de un paciente que vino por epistaxis y le llegó a 5 gramos la hemoglobina, tiene una rinitis alérgica, pero nunca controlada, le sangró la nariz un montón. Y bueno, entonces ya, si venía descompensado, le transfundo, no le voy a sacar la hematología en la mañana solo para decir que ya mejoró la anemia, si ya sé que mejoró la anemia, si es por clínica, ¿verdad? O sea, el niño luce rosado, está oxigenando, si estaba desaturado ya no está desaturado, no hay necesidad. Entonces, le saco un control, ¿para qué? Entonces se supone que lo transfundo con una meta, ¿verdad? O sea, yo quiero que llegue 2 gramos más de lo que tiene. ¿Para qué? Sacarlo de la urgencia, nada más. 2 gramos más en el caso de ciertos pacientes. Por ejemplo, mis pacientes que manejan hemoglobinas bajas, 7, 8 gramos de hemoglobina en su día a día, ¿por qué lo quiero llevar a 13? Si su corazón no está acostumbrado a eso, o sea, su oxigenación de día a día es de 7. ¿Para qué le transfundo a 13 gramos para que esté, qué sé yo, dos semanas con esa hemoglobina? Menos, porque son anemias hemolíticas. Entonces, digamos que en los pacientes con anemias hemolíticas, 15 ml por kilo, única dosis, o 20, dependiendo de qué tan mal venga, con 2, 3 gramos, porque si no tenemos así con talasemia, ¿verdad? Pero no más de eso, o sea, volverle a poner otra transfusión, a menos que haya una infección, hipoxémica, una neumonía, algo añadido, pero lo contrario no es necesario, o sea, llevar las hemoglobinas normales no es necesario, normales para edad, pues. Ya, terminé, ¿qué me ibas a decir? Eso, ajá, bueno. Sí, tu meta es, por ejemplo, una hemorragia del recién nacido. Viene con tiempo sin coagular, por ejemplo. Le pongo el plasma, le pongo la vitamina K y hay diferentes vidas medias, pero usualmente lo que hacemos es 24 horas después, querer ver si se corrigió. Y clínica, ¿verdad? Ustedes, si estaba sangrando los sitios de venopunción, si le tuvieron que hacer más hemostasia y ustedes ven que ya dejó de sangrar, tranquilos, no dejó de sangrar, incluso lo puede hacer antes. Pero uno se guía mucho por la clínica. Acordemos que plasma es sangrado.
Plasma no es niño sano que está ahí en su cama, ahí arriba, esperando una cirugía y que le voy a sacar 4 tiempos. Eso no es plasma, ¿verdad? Antes de decidir esas cosas, prefiero darle, y pobre, ¿verdad? Porque es cierto, está esperando una cirugía no sé desde cuándo. Pero no por eso vamos a cometer ese tipo de barrabasadas de transfundir a un paciente sin diagnóstico y sin que esté sangrando, pues. Me parece una barrabasada, me parece es como, quiero hacer mi voluntad. No. Y yo sé, hay forma de hablar con ciencia. Yo siempre digo, el conocimiento es poder, ustedes. El otro día llegó un anestesiólogo y le dijo, ¿por qué a este paciente le están poniendo factor 7 si lo que tiene es deficiencia factor 8? Me dijeron eso, yo, ¿dónde está el anestesiólogo? Hablemos, platiquemos de tú a tú, ¿verdad? Entonces, si yo no sé, no voy a ir a poder defender a mi paciente porque no sé qué voy a ir a defender. Entonces, por eso es ustedes que son, se supone, la cabeza de médico aquí, a la hora que están de turno, van y hablan, pero con ciencia, mucha. O sea, no van a ir a discutir de, ¿por qué querés que le ponga plasma al niño? No. ¿Por qué no le vamos a? ¿Por qué estoy diciendo yo que no tiene indicación? Pero con ciencia. No de, es que le vamos a transfundir porque el anestesiólogo dice que si no, no lo lleva a sala. No, ¿ah? O sea, esas no son indicaciones en ningún lugar del mundo. O sea, dejemos de hacer ese tipo de cosas porque si no salen pensando en que eso hay que hacerlo siempre. Y no. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué lo voy a transfundir? ¿verdad? ¿Tiene o no tiene indicación? ¿Está sangrando el paciente o no está sangrando el paciente? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Fue suficiente? ¿Ya hablé mucho? Bueno. Va. Miren, pues, voy a dar hemofagocítico y si me da tiempo, yo creo que sí da tiempo, porque hemofagocítico es cortito, pero es que yo decidí darles hemofagocítico porque creo que nadie les da hemofagocítico, ¿verdad? Y siempre se los pregunto y no saben, y ahí en intensivo todo es hemofagocítico. Entonces sería bueno que manejaran los criterios y qué es un hemofagocítico. Entonces quisiera hablarles de eso y si puedo les hablo un poquito de enfermedades de depósito, de Gaucher y Niemann-Pick. Y terminamos.